Recuerdo despertarme esa mañana con un martilleo en la cabeza, como si un tren de carga me recorriera las sienes. Tenía 29 años, era tranquilo por naturaleza, leal por costumbre, y estaba convencido de que por fin lo estaba haciendo bien. Sierra, mi esposa desde hacía 3 años, cumplía 28 hoy, y yo no había escatimado esfuerzos para que fuera perfecto. Semanas atrás, reservé el lounge de la azotea con vistas al horizonte, negocié un paquete que incluía barra libre con sus cócteles rosados y artesanales favoritos, y revisé cuidadosamente la lista de invitados, incluyendo a nuestro círculo más cercano, Malik, mi mejor amigo desde la universidad, Gianna, mi fiel compañera de trabajo y confidente, y el glamuroso trío de Sierra, Harper, Rehena y Alex. Cada detalle estaba planeado, la decoración con pétalos de rosa, la lista de reproducción sorpresa, el pastel personalizado adornado con pan de oro comestible. Incluso reprogramé las visitas de los clientes para asegurarme de estar presente en su día especial. Cuando una migraña me dejó fuera de juego a media mañana, no entré en pánico. Me puse una compresa de hielo alrededor del cuello, preparé una taza de té verde descafeinado y me senté en mi escritorio a terminar un modelo final de Excel para la presentación de un cliente importante. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador de mi portátil, y sentí una repentina oleada de orgullo al imaginar la exclamación de alegría de Sierra al ver el lugar y a sus amigos reunidos. Alrededor del mediodía, me estiré y decidí revisar mi teléfono para ver si tenía sus mensajes. En lugar del aluvión habitual de mensajes emocionados, vi una notificación de Instagram. Sierra había iniciado una transmisión en vivo. Curiosa, pulsé la alerta, esperando una actualización previa a la fiesta o un vistazo entre bastidores de ella preparándose. Lo que vi me dio un vuelco el estómago. Sierra, radiante bajo la suave luz de su camerino. Reía nerviosamente con Harper, Rehena y Alex a su alrededor. No admiraban globos ni copas de rosas ondulantes. Llevaban tarjetas con la leyenda, califica al marido. Sentí que la sala se estremecía cuando Sierra levantó su copa de vino, removió el líquido y miró a la cámara. Bueno, chicos, seamos realistas, se rió con un tono ligero y burlón. Logan es dulce, pero no es precisamente un bombón. Le daré un 3 sobre 10. La risa que siguió me sonó como cuchillos retorcidos en el pecho. Mi propia esposa, transmitiendo a miles de personas, me estaba reduciendo públicamente a un número. Mi visión se nubló de traición cuando Harper intervino. 3 es generoso, tal vez incluso un 2, ¿no? Rehena y Alex hicieron comentarios juguetones sobre mi vestuario y mi aburrido corte de pelo, y los emojis de corazones y risas inundaron la pantalla. Miré mi teléfono como si esperara que el dispositivo corrigiera el insulto, pero nada cambió. Sierra se echó el pelo a la cara y añadió, pero bueno, él lo paga todo, así que supongo que lo consideraré un intercambio. Las palabras resonaron en mi mente, cada sílaba me recordaba que no había sido más que un cajero automático para ella. La pantalla me dolió, y me di cuenta de que los invitados a su fiesta ya estaban mirando, dispuestos a reírse. El tiempo se detuvo. Los recuerdos de nuestros primeros días volvieron a inundarme. Por las noches, me quedaba despierto elaborando planes financieros para ayudarla a estabilizar su incipiente negocio de influencers. Por las mañanas, le preparaba café al amanecer para que pudiera perfeccionar su peinado y maquillaje antes de sus sesiones de fotos de la hora dorada. Los fines de semana, sacrificaba mis amistades para ayudarla a conectar en los branches de la industria. Había sido su ancla, la mano firme detrás de su imagen cuidada, la socia confiable que creía en sus sueños. Nunca pedí aplausos ni elogios. El amor era mi recompensa. Pero aquí, en una sola transmisión. Todo lo que valoraba se hizo añicos. No me permití llorar. La ira se sentía más sincera. Con un dedo tembloroso, toqué el icono del menú e inicié sesión en mis redes sociales. Redacté una actualización de estado, cuando descubras tu valor en la transmisión en vivo del cumpleaños de tu esposa. Sin dudarlo, publiqué. Las palabras me parecieron crudas, pero necesarias, una declaración de que me negaba a ser el chiste. Las notificaciones se dispararon. Mensajes de apoyo de viejos amigos, emojis de colegas conmocionados y mensajes directos de desconocidos horrorizados por su insensible calificación. Era el veredicto de Internet sobre mi valía, y lo recibí con una gratitud involuntaria. Cerré la app de Instagram y me recosté, con las manos apretadas sobre el escritorio.
Sierra se daría cuenta al volver de su transmisión, esperaría que compartiera su risa, que brindara por otro año de su fama en las redes sociales. En cambio, me sentí vacío y decidido. Abrí nuestro calendario compartido y empecé a deshacer nuestros planes conjuntos. Cambié la contraseña de la aerolínea, desactivé la cuenta de streaming que usaba para sus noches de cine los fines de semana y me preparé para recuperar la mínima dignidad que me quedaba. Mi corazón latía con fuerza, pero bajo el dolor había claridad. El hombre que era se había ganado una calificación de 3 sobre 10 de la mujer que amaba, una influencer obsesionada con la imagen que priorizaba el espectáculo sobre la sinceridad. Algo dentro de mí se liberó de la obligación y del miedo a la vergüenza. Cerré los ojos y respiré hondo, saboreando la amargura de la traición y el primer atisbo de autoestima surgiendo en su lugar. Hoy marcaría más que el cumpleaños de Sierra, sería el día en que dejaría de actuar para el público y empezaría a vivir para mí. Al abrir los ojos de nuevo, vi las líneas en blanco de mi primera decisión real esperando ser escrita, y por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para responder. Observé la transmisión en un silencio atónito, con el teléfono aún caliente en la mano, mi reflejo tenue en el cristal oscuro. Sierra, mi esposa, mi compañera, estaba bebiendo su tercera copa de rosado, rodeada de risas y una luz dorada, como si fuera un juego más. Mi marido es un 3, repitió, riendo como si fuera lo más gracioso que había dicho en su vida. Es un encanto, pero, seamos sinceros, no es precisamente un bombón. Simplemente seguro. Esa palabra. Seguro. Golpeó más fuerte que el número. Seguro, como un Honda Civic aparcado en una calle aburrida. Como el código de seguridad que olvidas porque nunca ha sido violado. No es emocionante. No lo busco. Simplemente está ahí. Harper soltó una carcajada estridente, seguida de una chica, no lo hiciste. Y luego vinieron los corazones, los emojis de risa, la avalancha de espectadores aplaudiendo, como si estuvieran viendo un especial de comedia en lugar de mi matrimonio desmoronándose en tiempo real. Rina añadió algo sobre que todos los hombres guapos eran tóxicos, y Alex intervino con un comentario frívolo, al menos él paga todo, y Sierra asintió. Exacto, dijo ella, enrollando un mechón de pelo en su dedo bien cuidado. Por eso lo conservo. Esa frase me conmovió profundamente. Me quedé allí sentada, entumecida, con el aire viciado a mi alrededor. Mi té se había enfriado. La migraña seguía ahí, un latido sordo tras los ojos, pero ¿el verdadero dolor? Eso era nuevo. Eso fue profundo. Fue una traición envuelta en confeti. No lloré. No le escribí. Ni siquiera le hablé. Fui directo a la configuración de mi teléfono, entré en Instagram y edité mi estado civil. Mary desapareció. Lo cambié a individual y lo dejé público. Me quedé mirando el cursor parpadeante en el campo de subtítulos un momento antes de escribir, cuando descubres tu valor en la transmisión en vivo del cumpleaños de tu esposa. Presioné publicar. En cuanto subí las palabras, supe que no había vuelta atrás. No me importaba. Las notificaciones empezaron a llegar en cuestión de segundos. Comentarios. Mensajes directos. Algunos de gente con la que no había hablado desde la universidad. Algunos de los seguidores de Sierra, preguntándome si era real. Uno de un ex cliente que simplemente escribió, «¡Caramba! Lo siento». Y luego Malik. Mi mejor amigo. Hermano, esto está por todo Twitter. Claro que sí. Entré en Twitter, y efectivamente, el vídeo ya había sido recortado y republicado. El subtítulo decía, esposa le da a su esposo 3 décimas y lo llama un cheque de pago, un cráneo, un cráneo, un cráneo. El vídeo tuvo 20.000 visualizaciones en menos de una hora. Tenía su propio hashtag de tendencia. Hashtag 3 de 10. Cerré la aplicación, respirando lenta y deliberadamente. No me enfurecí de esa forma explosiva que la gente espera. No sentí la necesidad de gritar ni de romper nada. Era una furia más fría, de esas que te hacen atar cabos sueltos con precisión quirúrgica. Primero, inicié sesión en nuestra cuenta de Netflix y cambié la contraseña. Le encantaban los documentales sobre crímenes reales. Esta noche, no. Luego me pasé a Amazon Prime. Desactivado. ¿Uber Eats? Ya no.
El viaje de aniversario que había reservado y pagado por adelantado se canceló. Reenvié los créditos de viaje a mi correo electrónico personal. Sierra ni siquiera sabía que tenía uno. ¿Mezquino? Quizás. Pero después de lo que hizo, ya no lo sentía. Lo sentí necesario. No fue un malentendido. No fue una broma tonta con amigos como sabía que intentaría contar. Esta era su verdadera voz. Su verdadera opinión. Y no salió en una pelea, ni en privado, sino frente a miles de personas, en vivo. Riendo. Jugando con su cabello. Juzgándome no como hombre, sino como un producto con el que se conformó. La habitación se sentía cada vez más pequeña, como si las paredes se cerraran con cada nueva notificación. Así que agarré mis llaves y me fui. Simplemente caminé. Sin destino. Solo mis pies en la acera. El teléfono vibrando en mi bolsillo como una bomba a punto de estallar. No fue hasta que llegué a la tienda de la esquina, la misma que solía visitar en las noches de trabajo, que finalmente bajé el ritmo. Me senté en la acera y abrí mis mensajes. La mayoría eran solo reacciones. ¿Impacto? Apoyo. Un desconocido escribió: espero que sepas que mereces más que alguien que te califica en cámara como si fueras un auto usado. Eso me quedó grabado. Entonces vi un nombre que me hizo reflexionar. Gian. Era una analista tranquila en mi equipo. Inteligente. Amable. Nunca había sido el centro de atención. Siempre había sabido leer entre líneas. Abrí su mensaje. Fue duro de ver. Si alguna vez quieres hablar, o simplemente sentarte en silencio y no sentirte como un chiste, preparo un café buenísimo. Sencillo. No es performativo. No es lástima. Simplemente real. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Quizás te acepte. Al volver a casa, no pensaba en la cara de Sierra ni en sus inevitables excusas. Pensaba en las partes de mí que había permitido que se encogieran para hacerla feliz. ¿Cuántas veces puse sus ambiciones por encima de las mías? Cómo me reí de sus indirectas, cómo me quedé en segundo plano, cómo lo llamé amor. Las farolas parpadeaban sobre mí mientras caminaba, y por una vez, no temí lo que vendría después. Porque algo ya había cambiado. El número que me dio no fue el insulto. Fue la llamada de atención. ¿3 de 10? No. Había sido un 10 en lealtad. Un 10 en estabilidad. Un 10 en esfuerzo. Simplemente no sabía reconocer el valor que no brillaba en cámara. Y ahora, ella tampoco se lo merecía. En cuanto le di a publicar, mi teléfono se iluminó como una marquesina de Las Vegas. Las notificaciones me llegaban tan rápido que no podía seguirles el ritmo. Mensajes directos, reenvíos, etiquetas. Y con cada ping, el eco de la voz de Sierra. Es dulce, pero seamos realistas, no es precisamente un bombón. Simplemente. La seguridad se me clavó un poco más en la piel. Me quedé allí, en el centro de nuestro apartamento, consciente de repente de lo silencioso que estaba. Sin música. Sin pasos. Sin influencias ensayadas ni risas rebotando en las paredes. Solo yo, el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa de centro y una quietud ardiente en mi pecho. Entonces entró el pánico. Harper fue el primero en llamar. No contesté. Luego Reena. Luego Alex. Uno tras otro. Notas de voz. Llamadas perdidas. Logan, era una broma. Vamos. No lo decía en serio. La voz de Harper se repetía una y otra vez. Estábamos un poco borrachos, añadió Reena. ¿Conoces a Sierra? Solo dice cosas. Sierra por fin intervino. Texto tras texto. Cada uno más frenético que el anterior. Sierra, Logan, por favor, respondan. Fue una tontería. No estaba pensando. Voy a borrar la transmisión, ¿vale? Tenemos que hablar. Demasiado tarde. Abrí Twitter. El vídeo había impactado el algoritmo, como gasolina al fuego. Ahí estaba, su sonrisa. Su voz.
Mi humillación. Un desconocido lo subtituló. Cuando tu esposa piensa que TikTok es una nube, vale tu dignidad. Un comentario tuvo más de 8.000 me gusta. Él paga todo, pero ella le paga con irrespeto. Alguien incluso había bajado la velocidad del vídeo y le había puesto música dramática de piano, como si fuera una escena de una comedia romántica trágica. Y, de alguna manera, todo eso me tranquilizó. No reivindicado. No orgulloso. Solo centrado. Fui a mi escritorio, abrí nuestra hoja de gastos compartida y empecé a hacer limpieza. La bloqueé de la cuenta de crédito conjunta. Hoy no sería nada con mi nombre. ¿El Dropbox compartido donde guardaba las copias de seguridad de su contenido? Había desaparecido. Ya no iba a ser el motor silencioso detrás de su pulida ilusión. No era la rabia lo que me guiaba. Fue claro. Esto ya no era una relación. Era un acuerdo de marca que no firmé. Pasé a lo práctico. Cambié la contraseña de Netflix. Cerré su sesión de Amazon Prime. Pasé nuestro plan de dúo en Spotify. ¿Mezquino? Quizás. Pero cuando alguien te deja en ridículo por seguidores, te permiten unas cuantas deducciones digitales. El viaje de aniversario que había planeado, con billetes de primera clase, un resort junto al mar y reservas en un restaurante que se habían agotado con 6 meses de antelación, era el siguiente. Cancelado. Reenvié el reembolso a mi correo electrónico personal, cerré la pestaña y me recosté en la silla. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era Malik. ¿Malik? Hermano. Esto está por todo Twitter. ¿Estás bien? Dime algo y lo abro. Me quedé mirando sus mensajes un minuto. Ni siquiera sabía qué significaba, bueno, en ese momento, pero agradecí su presencia sin intentar suavizarlo. A Malik nunca le gustó el caos organizado de Sierra, pero respetó mi silencio mientras la apoyaba. Respondí, no bien, pero claro. Me envió un emoji de puño cerrado y escribió, avísame si quieres respirar en un lugar que no esté cubierto de purpurina de influencer. Sonreí. Primera vez en todo el día. Entonces llegó el golpe de verdad. Sierra apareció. No envió un mensaje diciendo que vendría. No llamé. Solo, llegué. El mismo vestido del arroyo. El maquillaje se le había corrido alrededor de los ojos. Llevaba el pelo recogido como siempre cuando quería verse despreocupada pero glamurosa. No abrí la puerta del todo, solo lo suficiente para que me viera la cara, y no era el mismo hombre de esta mañana. Logan, por favor, empezó, con la voz temblorosa, como si ya intentara vender sinceridad. Estás exagerando. Fue una tontería. Lo sé. Estábamos bebiendo. Las chicas me incitaban. Ya sabes cómo son las vidas, es solo contenido. Contenido. Esa palabra. Como si nuestro matrimonio fuera un clip. Un momento. Algo para borrar y volver a publicar. No lo decía en serio, añadió, tomándome del brazo. Retrocedí. Me calificaste como si fuera un sofá en Facebook Marketplace, dije. Mi voz era tranquila, casi demasiado tranquila. No tuviste ninguna duda. Esa era tu verdad. Y era un 3. Su cara se torció. Se suponía que sería gracioso. No lo fue. La miré fijamente un buen rato. De eso no se sale. No aquí. No conmigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Así que eso es todo. Ya terminaste. Lo pensé. Realmente lo pensé. No con la reacción impulsiva de la gente, sino con la discreción con la que uno sabe cuando algo ha muerto mucho antes del funeral. No lo arruinaste con un solo vídeo, le dije. Solo le diste un obituario público. Se quedó allí un minuto más. Sin palabras. Solo silencio. Luego se dio la vuelta y se alejó. De vuelta con sus seguidores. De vuelta a su cámara de resonancia. De vuelta al espejo. ¿Y yo? Cerré la puerta. Le puse llave. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me senté.
El mensaje de Gianna seguía ahí. Sin leer. Lo abrí de nuevo. Si alguna vez quieres hablar, o simplemente quedarte en silencio y no sentirte como un chiste, preparo un café buenísimo. Me quedé mirando ese mensaje un rato, dejándolo reposar. No se trataba de correr a los brazos de alguien. Se trataba de finalmente salir de la niebla. Y por primera vez en años, volvía a ver el camino. Para cuando Sierra llegó al apartamento, había forjado un silencio tan vasto que casi podía oír su eco. El timbre sonó sin previo aviso, su agudo repique quebrando la quietud que había construido como una fortaleza alrededor de mi orgullo herido. Cuando abrí la puerta, Sierra estaba allí, como si hubiera llegado sin avisar para una visita casual, con el mismo vestido de lentejuelas de su Instagram Live, un cruel recordatorio de la transmisión que había reescrito nuestra historia. Sus tacones resonaron en el umbral, y por un momento la observé, el brillo de lágrimas en sus ojos, la forma en que su rímel se corría en las comisuras, delatando la imagen de influencer refinada que cultivaba. Cariño, empezó con voz temblorosa, levantando una mano en un gesto que pretendía tranquilizar. Se inclinó hacia adelante como si la proximidad pudiera salvar el abismo que había abierto de par en par. Por favor, Logan, ¿podemos hablar? Cerré la puerta apenas, lo suficiente para que sus palabras se filtraran, pero no para cerrar la brecha del todo. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con una cautelosa armadura de determinación. ¿Hablar? Repetí, retrocediendo para que mi figura llenara la entrada. Claro. Justo aquí. Frunció el ceño y la calma que había logrado ensayar se desvaneció de su rostro. Escucha, lo siento mucho. Lo que hice, fue una imprudencia. No quise hacerte daño. Se pasó una mano por el pelo, haciendo que algunos mechones cayeran sobre sus hombros como si fueran una confesión silenciosa. Lo borraré todo. Haré lo que quieras. La observé, sopesando cada palabra. El apartamento se sentía más pequeño, el aire más denso por la tensión. Detrás de ella, a través de la estrecha abertura, pude ver el boceto del 3 de 10 garabateado en mi mente como un grafiti, indeseable, imborrable. Planté los pies con firmeza, una declaración silenciosa de que ya no era el hombre que dejaba pasar los insultos. No lo dijiste sin más. Dije despacio, en voz baja pero firme. Lo transmites. A miles. Quizás millones. Cuando me diste esa calificación, no solo bromeabas con tus amigos. Le estabas diciendo al mundo que soy un 3. Su postura se debilitó. Tragó saliva. Era un reto, murmuró con la mirada baja. Las chicas, Harper, Rina y Alex, me presionaron. Dijeron que sería divertido. Sentí una punzada de dolor ante su excusa. ¿Gracioso para quién?, pregunté en voz baja. ¿Crees que alguno de esos espectadores vio al hombre detrás del número? El que cancelaba viajes, te preparaba el café al amanecer, se quedaba hasta tarde en la oficina para que publicaras sin problemas. Vieron un destello de 3 sobre 10 en tu vídeo destacado. Vieron un chiste. Los hombros de Sierra temblaron. Lo entiendo. Lo siento, susurró. Su disculpa fue como porcelana. Hermosa, pero frágil bajo presión. No me di cuenta de cuánto dolería hasta que vi tu publicación. Tú no viste nada, interrumpí, con palabras firmes como un portazo. Porque si de verdad me hubieras visto, mi esfuerzo, mi lealtad, mi amor, no te habrías quedado ahí, sonriendo como si estuvieras descubriendo. Su rostro se arrugó. Pensé que haría reír a la gente. No te romperé. Me lanzó una mirada desesperada, como si buscara un salvavidas. Te quiero, Logan. Lo sabes, ¿verdad? Ya no sé nada. El dolor en mi pecho latía con cada palabra. No es que dude de tu amor. Es que dudo de nosotros. Me trataste como un activo de marca, un detalle estético en tu calendario de contenido. Era el actor secundario de tu programa, y resulta que ni siquiera creías que mereciera un primer plano. Sierra dio un paso vacilante hacia adelante, tejiendo con arrepentimiento. Iré a terapia. Podemos arreglar esto. Podemos, ¿no? El sonido no fue un grito furioso, sino una detonación silenciosa. ¿Quieres arreglar esto?
Tienes que empezar por reconocer que algunas cosas no se pueden editar ni deshacer con un solo gesto. Perdón, quiero correr como me hiciste sentir, expuesta, humillada, descartable. Fue inofensivo. Pensé que, como yo lo pago todo, estaba más justificado. Pero me equivoqué. ¡Qué mal! Sus palabras flotaron en el estrecho espacio que nos separaba. No solo dijiste un número, dije, con voz más suave, pero con un filo de acero. Te permitiste reducirme a una estadística, e hiciste imposible que te viera de la misma manera. Sierra tragó saliva con dificultad, con los ojos brillantes. ¿Entonces qué quieres de mí? La observé un buen rato. Entre el foco de su cámara y la sombra de su remordimiento, encontré la claridad que necesitaba. Quiero que entiendas, dije deliberadamente, que no puedes tener al hombre que te gusta cuando te conviene ni el contenido que anhelas cuando te resulta rentable. Tienes que elegir. Se quedó sin aliento. ¿Elegir qué? Elegir el respeto por encima del espectáculo. Me di la vuelta, relajando los hombros al dar un paso hacia la sala. No voy a tirar lo que teníamos, porque significaba algo. Pero no puedo quedarme si seguimos viviendo para un público que no sabe mi nombre. Me siguió adentro, con la voz quebrada. Logan. Me detuve junto a la ventana, mirando la ciudad que latía con vida ajena. Lo siento, le dije en voz baja, pero ya no está en casa. Y dicho esto, pasé junto a ella, dejando la puerta abierta tras de mí. El marco que la rodeaba parecía una entrada a un escenario que jamás volvería a cruzar. No miré atrás mientras recogía mi abrigo y las llaves. El mundo que ella controlaba con algoritmos y filtros aún podría verla como la cumpleañera con la transmisión perfecta, pero yo había aprendido una nueva verdad en esa transmisión, una que ningún número de seguidores podría borrar jamás. Salí al crepúsculo vespertino, lista por fin para encontrar un lugar donde el respeto, y no las calificaciones, definiera mi valor. Después de la disculpa de Ciara en la puerta, después de que borraran la transmisión y su rostro desapareciera tras ese marco de cierre, esperaba silencio. Lo acogí con agrado. Pero el silencio, en el mundo en que vivíamos, nunca era prolongado. Se había corrido la voz. El vídeo seguía vivo en rincones de Internet que ella no podía controlar. La gente lo había guardado, republicado, analizado y compartido como una broma privada con frases ingeniosas a mi costa, pero siempre con un trasfondo de compasión. El mundo había tomado partido. Y, sorprendentemente, la mayoría no eran suyos. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba inundada. Algunos eran mensajes de gente con la que no había hablado en años. Compañeros de la universidad, viejos vecinos, excompañeros que solían bromear sobre lo fuera de lugar que parecía Ciara. Ahora, se acercaban no con sarcasmo, sino con solidaridad. La mayoría empezó de la misma manera, vieron el vídeo. Seguido de, no te lo merecías. Y, sinceramente, eso debería haberme hecho sentir mejor. Pero no fue así. Me sentí extraño. Como si fuera el centro de una fiesta de autocompasión a la que nunca quise asistir. Toda la validación del mundo no podía borrar lo que se sentía al ver a la persona que más quería reírse de tu valor como si fuera confeti. Nada de lo que dijeran podía borrar el recuerdo de su voz, etérea y segura, diciendo con naturalidad, él es un 3, y retorciéndose el pelo como si estuviera calificando un sándwich, no a su marido. Y, sin embargo, un mensaje sobresalía. Era de Gianna. Sin emojis. No me preocupa la interpretación. Simplemente fue difícil de ver. Si alguna vez quieres hablar. O simplemente siéntate en silencio y no te sientas como un chiste. Hago un café buenísimo. Eso me detuvo. No sentí lástima. Sentí que alguien me veía sin filtro. Mi verdadero yo. Logan. El hombre quedaba en silencio, que nunca necesitaba reconocimiento, que solo quería ser importante para quienes amaba. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras se asentaran. Luego me desmayé. Eso estaría bien. ¿Un café mañana? Su respuesta llegó un minuto después. El mismo café cerca del trabajo. Sí. Mediodía. No sabía cómo pensarlo demasiado. Solo necesitaba un espacio donde nadie me filmara,
juzgaran y me encuadrara desde ángulos bajos y con calificaciones bajas. Sobre las 10 de la mañana, recibí un mensaje de Rina. Nunca me escribió directamente. Antes no. Ni siquiera cuando organizábamos barbacoas o cenas y yo limpiaba sus cócteles derramados sin decir palabra. Ahora, me enviaba párrafos. Logan, solo quería disculparme. De verdad. Esa transmisión se pasó de la raya. Debí haber dicho algo. Me reí, y no debí. No sé si importa, pero nunca pensé en ti de esa manera. Siempre has sido la única persona real en todo ese círculo. Lo miré fijamente, dejando que las palabras se asentaran. Y tal vez por una fracción de segundo, me sentí bien. Como si no estuviera loco. Como si alguien finalmente hubiera admitido que lo que pasó no fue solo una broma. Fue una revelación. Sierra había revelado no solo lo que pensaba de mí, sino lo que hacían todos. Que yo era un personaje secundario. Al mensaje de Rina le siguió uno de Harper unas horas después. La suya fue más corta y fría. Dejé de seguir a Sierra. No apruebo lo que dijo, pero no me corresponde interferir en su matrimonio. Matrimonio. Incluso ver esa palabra me hizo sentir un rasguño en el pecho. Fuera lo que fuese antes, ya no era matrimonio. Fue una colaboración, no, una actuación, entre alguien que necesitaba ser el centro de atención y alguien que se había sentido demasiado cómodo sosteniéndolo por ella. Entonces llegó Alex. De las tres, ella siempre había sido la menos sutil. Brutalmente honesto. Sin filtros. Su mensaje fue lo que más me sorprendió. ¿Se equivocó, Logan? Fuiste demasiado bueno con ella. Quizás aún lo seas. Pero la gente como ella nunca valora la estabilidad hasta que la pierde. Espero que encuentres a alguien que te vea por lo que eres, y no por lo que confundes. Ese lo leí 2 veces. 3 veces. Porque en ella, podía percibir el resentimiento. No hacia mí, sino hacia Sierra. Y eso me lo dijo todo. La situación estaba cambiando. Y no por nada que yo hubiera dicho, sino porque Sierra se había quemado con su propio fuego. Me encontré con Gianna al mediodía. Ya estaba en la cafetería, tomando algo caliente y sin mirar el móvil. Un milagro en el mundo actual. Me vio, me saludó con la mano y deslizó una taza nueva hacia mi lado de la mesa. Pedí lo de siempre, dijo en voz baja, pero con calma. Solo, sin azúcar. Sigue teniendo razón. Asentí, sentándome frente a ella. Sigue teniendo razón. No entramos en detalles. No preguntó sobre el flujo ni las consecuencias. Hablamos del trabajo, de cómo estaba cambiando la cartera de clientes, de la alergia del nuevo becario a los plazos, de cómo el departamento de finanzas siempre parecía estar estancado en 2008. Y luego, silencio. Nada incómodo. Solo honesto. Finalmente, hablé. Creo que nunca me he sentido más invisible que viendo esa transmisión. Gianna me miró entonces. ¿De verdad que lo vi? Lo hice, dijo ella. Observándolo. No dejaba de pensar, no se merece esto. Ni siquiera sabe que está sangrando. Parpadeé. Fue más duro de lo que esperaba. Estuvimos sentados 1 hora. Sin expectativas. Sin dramatismos. Solo 2 personas, viéndose por fin sin la neblina de la imagen. Al salir del café, no me sentí fijo. Pero me sentí vista. Y en una semana en la que me habían despojado de mi dignidad, me habían pintado con números y me habían exhibido frente a desconocidos, esa sensación lo era todo. Días después de la disculpa de Ciara y la eliminación de su transmisión en vivo, el apetito de Internet por el drama seguía siendo voraz. Estaba sentado en mi escritorio en la oficina, con el brillo de mis 2 monitores reflejándose en la superficie pulida, cuando apareció una notificación en mi teléfono. Ciara había publicado otro vídeo. Sentí una opresión en el pecho al darle al play. Allí estaba, enmarcada sobre un fondo neutro diseñado para transmitir autenticidad, con los ojos surcados por lágrimas frescas, el cabello suelto sobre los hombros y los labios temblorosos. El pie de foto decía, mi verdad, corazón roto. Empezó con la respiración entrecortada y la voz entrecortada,
como si hubiera practicado frente al espejo durante horas. Les debo una explicación a todos, dijo, secándose una lágrima. He estado leyendo sus comentarios y mensajes, y me doy cuenta de lo mucho que metí la pata. Hizo una pausa para recomponerse, con la mirada fija en la cámara, como si buscara perdón en cada píxel. Esa calificación fue sacada de contexto. Logan y yo siempre nos entendimos. Hago chistes ligeros y él nunca se lo toma como algo personal. Estaba un poco achispada, dejándome llevar por el momento, y dije algo de lo que me arrepiento. La vi temblar mientras continuaba, contando anécdotas sobre mi generosidad y apoyo emocional. Es la persona más amable que conozco, insistió con sinceridad. Me escucha cuando me siento abrumada, siempre es paciente y me ama con locura. Nunca quise lastimarlo ni hacerlo sentir menos de lo que es. Sollozó, bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Lo siento, Logan, y espero que algún día puedas perdonarme. Un suspiro colectivo pareció emanar de mi teléfono. Por un momento, sentí una punzada de alivio, hasta que bajé a los comentarios. Fueron brutales. Un usuario publicó una captura de pantalla comparativa de la transmisión original y el vídeo de La Verdad de Sierra con el texto, uno muestra arrogancia, el otro desesperación. Otro escribió, lo siento, no borra los clips. El karma es un filtro permanente. Alguien tomó su disculpa entre lágrimas y la remezcló en un fragmento de audio, con un ritmo de trap y un texto superpuesto que decía, cuando tu guión de relaciones públicas se queda sin lágrimas. Ese remix explotó más rápido de lo que la disculpa pudo generar compasión. Miles de me gusta, cientos de compartidos, docenas de vídeos de reacción que superponían comentarios nuevos a imágenes antiguas. Sentí una frialdad familiar en el pecho. El intento de Sierra de manipular la narrativa había fracasado estrepitosamente. Había intentado recuperar el control, pero Internet no perdona tan fácilmente, sobre todo cuando eres una influencer que intercambia sinceridad por clics. Mientras sus lágrimas se reproducían sin parar, el veredicto colectivo ya estaba dado. Era falsa, hipócrita y estaba demasiado preocupada por su imagen como para respetar a la persona con la que se casó. Sus colaboraciones con marcas flaquearon ante el escrutinio. Al mediodía, una importante empresa de cosméticos emitió un comunicado de distanciamiento. No toleramos el comportamiento denigrante, ni siquiera en broma. Su gerente, antes leal, dio un paso atrás, alegando daños a la integridad de la marca. En cuestión de horas, sus publicaciones patrocinadas desaparecieron. El feed, que había sido un flujo continuo de fotos de estilo de vida aspiracional, se convirtió en un silencio incómodo, roto solo por anuncios de pago para productos que ya no representaba. El número de seguidores de Sierra se estancó, luego bajó a medida que los espectadores pasaban de largo, con miradas desconfiadas. Mientras tanto, mi bandeja de entrada seguía desbordada. Mis colegas me ofrecieron apoyo. Desconocidos me enviaron mensajes de ánimo. Malik me contactaba a diario. ¿Cómo te va? Respondí con sinceridad que estaba magullado, pero no roto. El dolor de la traición persistía, pero la punzada de reconocer que merecía algo mejor brillaba con más fuerza. En medio de esta tormenta, encontré consuelo donde menos lo esperaba, un café con Gianna. Nos reunimos para nuestra tercera charla informal en el café de la esquina que se había convertido en nuestro santuario. El lugar aún olía a granos tostados y pasteles calientes, un contraste reconfortante con el caótico mundo digital exterior. Gianna llevaba una blusa sencilla y vaqueros, sin filtros ni luces de cámara, solo una presencia sincera. Me recibió con una pequeña sonrisa y un termo de espresso fuerte. Serví 2 tazas y acepté una, sintiendo el calor en los dedos. Hablamos de todo menos de Sierra. Hablamos de mis proyectos laborales, de los nuevos analistas que se unían al equipo y de las pequeñas victorias cotidianas que habían quedado eclipsadas por la humillación pública. Gianna escuchó sin juzgar, asintiendo levemente y mostrando una suave empatía. Luego hizo una pausa y me miró con ojos claros. Sabes, dijo, lo que publicó hoy fue valiente a su manera, pero la verdad no necesita actuación. Tú sabes quién eres, Logan, y también lo saben todos los que realmente importan. Sus palabras fueron como un salvavidas. Durante meses me había escondido tras hojas de cálculo y teleconferencias nocturnas. Convencido de que apoyar la vida de alto perfil de Sierra significaba sacrificar mi propia identidad.
Pero sentado allí con ella, me di cuenta de que la autenticidad no era algo que se pudiera programar ni escribir. Era una decisión que tomabas a cada momento. Terminamos nuestros cafés y, cuando me levanté para irme, me puso una mano en el brazo. Eres más que cualquier calificación, cualquier chiste, cualquier transmisión en vivo. Eres una persona que merece respeto. Un respeto silencioso e inquebrantable. Asentí, conteniendo el nudo en la garganta. Gracias, dije, sintiendo cada palabra. De vuelta en la calle, el sol de la tarde se filtraba oblicuamente entre los cañones de la ciudad, dorado y clemente. Mi teléfono vibró con otra alerta, esta vez, una invitación a hablar en un panel universitario sobre ética digital y relaciones, cuando el amor se vive, el precio de compartir demasiado. Me pareció irónico, casi poético. Acepté sin dudarlo. Mientras caminaba de vuelta al apartamento que ya no compartía, me di cuenta de que el comentario lloroso de Sierra había hecho más que manchar su imagen, había cristalizado mis propios valores. No necesitaba su contexto ni su disculpa para comprender mi valor. Por fin lo había visto sin filtros, sin etiquetas, sin calificaciones. Y por primera vez en semanas, caminé con la cabeza bien alta, sin miedo al eco de las cámaras que no podía controlar. La mañana después de que se publicara el conmovedor vídeo de Sierra, me di cuenta de que las consecuencias apenas comenzaban. Al entrar a la oficina, mi teléfono vibró sin parar con alertas de correo electrónico. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de clientes, colegas y desconocidos que habían visto el último vídeo. Los contratos con la marca Sierra habían fracasado de forma tan espectacular que su agencia la abandonó en cuestión de horas. La alianza con la marca de cosméticos que una vez había promocionado como su joya de la corona emitió un comunicado desmarcándose del contenido denigrante, y el contrato fue rescindido. Mi nombre, en cambio, generó preocupación y me invitaron a hablar en paneles del campus sobre ética digital. La noticia se extendió rápidamente entre nuestros amigos en común. Algunos se acercaron a mí con tímidas disculpas, como si temieran que su silencio hubiera contribuido a mi humillación. Rina, cuyo mensaje había comenzado con un sincero, lo siento mucho, se sentó detrás de mí en el retiro anual, con la mirada llena de arrepentimiento. Harper, quien una vez fue su mejor aliada, se sentó aparte en el lujoso sofá de cuero donde alguna vez brindamos por los éxitos de Sierra. Me miró a los ojos brevemente y luego apartó la mirada, con los brazos cruzados, como para protegerse. Alex publicó una historia mordaz en Instagram, hay gente que brilla más cuando se apagan los focos. Sabía que se refería a mí, no a Sierra. En la oficina diáfana, los susurros me seguían por cada pasillo. Desconocidos se acercaban a mi escritorio con el pretexto de hablar de presupuestos, pero la pregunta siempre persistía. ¿Estás bien? Respondí con un gesto cortés, pero el dolor en el pecho persistía, un recordatorio de que mi mundo se había fracturado entre el espectáculo público y la duda privada. A la hora del almuerzo, me retiré sola a mi cafetería de siempre, pero esta vez la barista me reconoció. Me ofreció rellenarme el café gratis, diciendo, «Te lo mereces, Logan». Incluso en las rutinas más mundanas, el mundo había cambiado. Los mensajes de Gianna llegaron entre tareas, almuerzo y café esta tarde. Respondí con un sí rápido al segundo. Me reconfortaba saber que alguien que me veía sin cámaras podía mantener una conversación sin piedad ni pretensiones. Cuando llegué a su escritorio, se puso de pie, me dedicó una sonrisa comprensiva y me ofreció un vaso para llevar. «Pareces agotado», dijo. No ha parado. Logré esbozar una media sonrisa irónica. Siento que mi vida es un caso de estudio y que no compartir en línea. Esa tarde, me llamó un productor del departamento de periodismo de la universidad. Habían visto el vídeo viral y me querían en un panel de ética en los medios. Cuando el amor se transmite en vivo, el precio de compartir demasiado. No se me escapó la ironía. Sierra, cuya carrera giraba en torno a revelar momentos personales, sin querer me había convertido en el experto en límites digitales. Acepté. Sentí que recuperaba mi narrativa. No como su sombra, sino como la voz de la razón. Mientras tanto, las redes sociales de Sierra quedaron en silencio. La cascada habitual de publicaciones seleccionadas y contenido patrocinado desapareció, reemplazada por un montón de cuadrículas vacías y alguna disculpa ocasional que generó poca interacción. Su número de seguidores disminuyó, las marcas eliminaron las promociones pagadas y se refugió tras un muro de cuentas privadas.
Un amigo en común me dijo que se había mudado a una nueva ciudad para reconstruir, pero nadie conocía los detalles. La mujer que una vez iluminó las pantallas con su sonrisa segura era ahora una advertencia para quienes aspiraban a ser influencers. De vuelta al trabajo, me encontré respondiendo preguntas de analistas jóvenes interesados en mi resiliencia. Me preguntaban cómo lidié con la traición, cómo reconstruí mi reputación tras la humillación pública. Respondí con sinceridad. Te pones de pie, estableces límites y te rodeas de personas que ven tu valor sin necesidad de filtros. Hablé con pasión, sorprendiéndome de la facilidad con la que me salieron las palabras. Fue la primera vez que expresé mi propio valor en lugar de dejar que alguien más lo definiera. Esa noche, quedé con Gianna para cenar en un bistró sencillo. Sin historias de Instagram, sin sesiones de fotos, solo 2 platos de pasta y una botella de vino tinto. Hablamos de todo. Desde su excursión del fin de semana hasta las peculiaridades de nuestra nueva becaria. Cuando extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó, lo sentí natural, sin forzarla, como si respirara. Me di cuenta de que sonreía sin pensar, no para el público, sino porque me sentía realmente feliz. Más tarde esa noche, me senté sola en mi mesa de comedor, con las luces de la ciudad centelleando tras las ventanas. Pasé por alto el perfil abandonado de Ciara, la notificación de invitación al panel, los mensajes de apoyo. Me detuve en un mensaje de Malik. Estoy orgulloso de ti, hombre. Te retractaste de tu historia. Sus palabras me impactaron más que cualquier reconocimiento público. En ese momento, comprendí la verdad que había estado buscando. La dignidad no se mide en gustos ni en valoraciones. Se basa en cómo te comportas cuando el mundo intenta definirte. Al dejar el teléfono a un lado, sentí una silenciosa sensación de cierre. La marca de Ciara se había derrumbado, nuestro matrimonio se había desmoronado públicamente, pero yo seguía intacto, más fuerte, más sabio y listo para escribir el siguiente capítulo. No como el chiste de 3 sobre 10, sino como Logan Pierce, un hombre cuya autoestima trascendía cualquier anuncio. Y por primera vez en meses, dormí sin el miedo de despertar con otro vídeo viral, soñando en lugar de posibilidades sin restricciones de audiencia, guiada por la autenticidad y las personas adecuadas que me veían como algo más que un simple número. Había pasado una semana desde que el conmovedor vídeo de Ciara, donde se revelaba la verdad, resonó en redes sociales, y las consecuencias se habían convertido en una incómoda normalidad. Nuestros amigos en común eligiendo bandos, asientos vacíos en reuniones y yo navegando por la vida diaria con el recuerdo de ese 3 de 10 resonando en mi mente. Cuando apareció su mensaje, sencillo, 3 palabras en la pantalla. ¿Cer? ¿Esta noche? Por favor. Lo leí 2 veces antes de cerrar el teléfono. Una parte de mí me dolía al ver su nombre, otra se erizaba al pensar en volver a sentarme frente a ella. Pero me di cuenta de que le debía al menos eso, aunque solo fuera para ver si quedaba algún rastro de la mujer en la que una vez creí, más allá de la imagen de influencer que nos había destrozado a ambas. Esa noche llegué a la cafetería donde nos conocimos, tranquila, con poca luz, con estanterías llenas de libros desgastados en lugar de productos de marca. Los baristas me conocían por mi nombre. Me saludaron con la cabeza al pasar, una solidaridad silenciosa que me pareció más genuina que cualquier disculpa que hubiera recibido. Ciara ya estaba allí, sentada en una mesa esquinera bajo una lámpara colgante baja. Su vestido era inusualmente sobrio, un sencillo vestido negro que evocaba arrepentimiento más que actuación. Su cabello, normalmente esculpido en ondas para la cámara, colgaba liso y húmedo como si se lo hubiera pasado con los dedos justo antes de irse. Levantó la vista, sorprendida cuando me senté frente a ella sin decir palabra. Sus ojos brillaron bajo la suave luz de la cafetería, y por un instante, pareció casi vulnerable, como si el mundo resplandeciente que habitaba finalmente se hubiera desvanecido. Apretó un menú con manos temblorosas, pero no lo abrió. Nuestro camarero pasó y se quedó un rato, percibiendo la tensión, y luego se marchó con una discreta inclinación de cabeza. Pedí una sencilla ensalada de pollo a la plancha y agua, sin ganas de nada elaborado, ni distracciones, ni espectáculo culinario. La voz de Ciara rompió el silencio. Logan, gracias por venir. Su tono era bajo, urgente, como si cada sílaba le costara algo. Dejé el tenedor y la miré a los ojos. Dijiste que querías disculparte como es debido. Mis palabras fueron firmes y mesuradas. No estaba seguro de si quería una disculpa o un cierre,
pero necesitaba escuchar su propia voz sin filtros ni guiones. Ciara exhaló, tragó saliva con dificultad y desdobló el menú sin mirarlo. He pensado en esa noche 1000 veces, empezó con voz frágil, y me he dado cuenta de que borrar el vídeo no fue suficiente. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Odio haberte lastimado. Odio haberme burlado de ti, y no espero que me aceptes de nuevo, pero quiero que sepas que lo lamento más que nada. Bajó la mirada, con los hombros temblando. Borraré Instagram. Dejaré de publicar historias que nos pongan en el punto de mira. Iré a terapia, sola o contigo, como quieras. Haré lo que sea para arreglar esto. Cada promesa se derramó a toda prisa, como una desesperada manguera de remordimiento. Escuché, notando las pequeñas señales de genuina angustia. La forma en que se le quebraba la voz al decir cualquier cosa, la forma en que evitaba el contacto visual directo hasta que se obligaba a levantar la vista. Observé su rostro bajo la tenue luz del café. El único maquillaje que llevaba era un ligero toque de rímel, ligeramente corrido por las lágrimas, y un labio desnudo que temblaba al hablar. Esta era la verdadera Ciara, sin brillo ni filtros, una imagen que no había visto en años. Pero bajo la disculpa, percibí un matiz de incredulidad, como si aún estuviera probando los límites de hasta dónde llegaría por ella. Cuando hizo una pausa para respirar, me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No nos arruinaste diciendo que soy un 3, dije en voz baja, nos arruinaste pensando así y sin vergüenza de compartirlo con el mundo. Mis palabras se sintieron pesadas, cada una como un pequeño martillo clavando un clavo en el ataúd de lo que una vez fuimos. Ella se estremeció, como si la hubieran golpeado, con el labio inferior temblando. Un 3 es solo un número, continué. No tiene sentido si no lo creíste en privado. La verdadera traición fue que me miraste y viste un 3. Entonces sus lágrimas se deslizaron libremente, trazando caminos húmedos por sus mejillas. Extendió la mano, con las yemas de los dedos suspendidas inseguras sobre la mía. Logan. Por favor. Retiré la mano con suavidad, evitando su gesto. No, dije en voz baja. Todavía no. Bebí un sorbo de agua, saboreando su fresca claridad en la lengua. A nuestro alrededor, el café bullía con conversaciones en voz baja y el tintineo de los cubiertos, pero nada atravesó la burbuja de nuestra confrontación. Sierra se cubrió la cara con una mano, sus hombros temblaban con sollozos reprimidos. Mi corazón asintió, pero me mantuve firme, sabiendo que la compasión no podría deshacer su decisión. Después de un momento, bajó la mano, mirándome a los ojos con cruda vulnerabilidad. Pensé que el amor significaba reír, compartirlo todo, susurró. No me di cuenta de que algunas cosas no se pueden compartir. Asentí una vez. El amor significa risa, coincidí, pero también significa respeto, privacidad y cariño. Sacrificas esos valores por el contenido, y ninguna terapia ni cuentas borradas puede sanar el daño que transmites. Su mirada se desvió, y por un instante pareció encogerse bajo el peso de su propia comprensión. Pagué la cuenta en silencio, deslizando mi tarjeta de crédito sobre la mesa sin decir palabra. Sierra me extendió la mano de nuevo, pero me levanté y recogí mi abrigo. Ojalá las cosas fueran diferentes, dijo con voz apenas audible. Me detuve en la puerta y me giré una vez. Yo también, dije, pero no puedes deshacer lo que hiciste. Dicho esto, salí al aire nocturno, la puerta se cerró suavemente tras mí. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, inquietas e impasibles. Sentí la fuerza de mi propio futuro aguardando más allá de ese café, la oportunidad de reconstruir una vida basada en la dignidad y no en las calificaciones. Detrás de mí, Sierra permanecía sentada, sola en la mesa que una vez compartimos. Y al salir a la calle, me di cuenta de que la única disculpa que necesitaba era la que me di a mí mismo, por finalmente negarme a conformarme con algo menos que respeto. Todavía recuerdo el momento en que Gianna se recostó en mi coche. Con la luz del sol filtrándose por el parabrisas y bailando en su pelo, y dijo con una sonrisa juguetona, tienes al menos un 8,5 con luz natural. No era un equipo para dar, me gusta, ni para compartir, no había público, ni filtro, ni transmisión, solo su honestidad y el suave zumbido del motor. Por primera vez en meses, me reí no porque quisiera entretener a alguien, sino porque realmente me pareció divertido.
Sus palabras fueron como una suave válvula de escape para la presión que había estado cargando desde la transmisión en vivo de Sierra. El chiste era más que un comentario estético, era una confirmación de que alguien me veía como algo más que un número. En ese instante, me di cuenta de cuánto anhelaba la autenticidad, de cuánto ansiaba que alguien me mirara sin guión. Nuestra primera cita oficial no fue algo que planeé ni publiqué. Nos conocimos en un tranquilo bar de tapas que Gianna recomendó. Sin neón, sin influencers, solo raciones y un trío de jazz suave en una esquina. Llegué con vaqueros y una camisa impecable, cómoda sabiendo que no iba a actuar. Cuando abrió la puerta, sus ojos se iluminaron de genuina alegría y me recibió con un cálido abrazo que me hizo sentir como si volviera a casa después de un largo viaje. Compartimos aceitunas y queso manchego, hablamos de todo, desde sus rutas de senderismo favoritas hasta mi extravagante plan de aprender a enrollar sushi. No hubo selfies prefabricadas ni brindis a la hora del cóctel. En cambio, hubo risas que resonaron en el techo bajo y una conversación pausada y reflexiva que me hizo sentir observada. Después de cenar, caminamos por la orilla del río, las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas fracturadas en el agua. Gianna me tomó de la mano, sus dedos cálidos y auténticos, y no me inmuté ni me pregunté si me estaban grabando. El aire nocturno era fresco, con el aroma de la lluvia sobre el pavimento y el humo lejano de las barbacoas. Nos detuvimos en un puente de hierro forjado y nos apoyamos en la barandilla, viendo pasar las barcazas bajo nosotros. Apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja, «Me gustas sin filtro». Le apreté la mano y tragué el nudo en la garganta, dándome cuenta de que esas 4 palabras significaban más que cualquier proclamación pública. Unas semanas después, subí al escenario del auditorio de la universidad para el panel sobre ética digital. La sala estaba llena de estudiantes estirando el cuello para ver al hombre cuya historia se había convertido en un ejemplo clásico de exceso de información. Al presentarme, no mencioné a Sierra ni a Destream. En cambio, hablé de la vulnerabilidad, el respeto y la diferencia entre compartir la vida y venderla. Hablé del valor de la privacidad, los matices de la honestidad emocional y cómo nuestras relaciones más cercanas merecen más protección que un hashtag de moda. Mientras hablaba, vi el rostro de Gianna en primera fila, sonriendo con orgullo discreto, y supe que esta charla se trataba menos de enseñarles ética y más de consolidar mis propios límites. Tras el panel, entre bastidores, los estudiantes hicieron fila para estrecharme la mano. Me contaron cómo mi experiencia cambió su perspectiva sobre las redes sociales, cómo se dieron cuenta de que el valor no se mide en me gusta. Una joven susurró, «Gracias por ser auténtica», y sentí una opresión en el pecho que no había experimentado desde antes de la traición de Sierra. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gianna, «Orgullosa de ti. Celebremos». 2 simples palabras que se sintieron como un cálido abrazo a través del cristal. Me dirigí a la cafetería donde trabajaba los fines de semana, el lugar donde nuestra amistad se profundizó hasta convertirse en algo que ninguna de las dos esperaba, pero que ambas atesoramos. Celebramos con un café, sin arte latte, solo un espresso intenso y tazas resistentes. Nos reímos del caos que nos había traído hasta aquí. Me tomó el pelo por lo seria que me veía en las fotos del panel, con los brazos cruzados y las cejas fruncidas en señal de preocupación. Eché la cabeza hacia atrás y me reí, sincera y sin reservas, mientras ella relataba las reacciones del público. Su risa era más libre que cualquiera que hubiera escuchado en las fiestas de Sierra, y resonó en mi mente como prueba de que la autenticidad genera alegría. Esa noche, caminamos a casa bajo las mismas farolas donde una vez me sentí expuesta y sola. Pero esta vez, no estaba sola. Gianna me abrazó y me acerqué a su calor. Hablamos de excursiones de fin de semana, de su nueva obsesión fotográfica, de una pequeña cabaña junto al lago que soñábamos visitar. Nadie más escuchaba, nadie más necesitaba hacerlo. El único juicio que importaba era entre nosotros. Más tarde, mientras yacía en la cama esa noche, con Gianna dormida a mi lado, pensé en la partida definitiva de Sierra, en su cambio de imagen en otra ciudad, en su retiro al silencio. Una parte de mí sintió una punzada de tristeza por lo que había perdido, años que había invertido en una relación que me había convertido en el blanco de las bromas. Pero mientras observaba el pecho de Gianna subir y bajar, sereno y sin filtros, me di cuenta de que había ganado algo infinitamente más valioso, un amor basado en el respeto, la honestidad y el cariño mutuo. Puede que fuera un 3 en la lista de momentos destacados de alguien, pero con Gianna, estaba más allá de cualquier escala de calificación. Era simplemente Logan Pierce, completo,
sin editar y perfecto. Habían pasado 6 meses desde que la transmisión de 3 de cada 10 destrozó todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Durante ese tiempo, Sierra se había mudado discretamente a otra ciudad, cambiando sus vistas panorámicas por un barrio más tranquilo sin terrazas en azoteas ni fondos de marca. Escuché fragmentos, amigos que mencionaban sus transmisiones en vivo provisionales en plataformas especializadas. Rumores de una renovación de marca que priorizaba la sinceridad sobre el espectáculo. Pero nada alcanzó la viralidad de ese primer clip. En cierto modo, lo agradecí. Necesitaba distancia, un respiro de la cámara de eco que una vez había amplificado cada respiración suya. Mi vida adquirió un nuevo ritmo, definido no por publicaciones programadas ni temas de actualidad, sino por la conexión genuina y un trabajo que me satisfacía. Regresé a la empresa financiera con un propósito renovado, sin conformarme ya con esconderme tras las hojas de cálculo como mi identidad principal. Cuando los clientes me pedían que hablara en eventos, era porque valoraban mi perspectiva, no porque me vieran como un hashtag. Fui mentor de analistas más jóvenes en prácticas éticas, enfatizando la importancia de equilibrar la transparencia con los límites personales. Tanto en salas de juntas como en aulas, me di cuenta de que las lecciones que había aprendido habían cobrado vida propia, mucho más allá del dolor personal que las había provocado. Aún así, ninguna superación personal pudo borrar esas 3 de mi historial. De vez en cuando, captaba una referencia, alguien susurraba, no es el del 310. Y yo sonreía cortésmente, reconociendo que mi historia se había convertido en parte en un cuento con moraleja y en parte en folclore de las redes sociales. En esos momentos, reflexionaba sobre la facilidad con la que se puede secuestrar la identidad cuando permitimos que otros transmitan nuestros peores momentos sin contexto. Sentía compasión por el hombre que una vez fui, ansioso por complacer, dispuesto a sacrificar sus propias necesidades por las ilusiones de la armonía. Esa versión de Logan Pierce ya no existía, y en su lugar se encontraba alguien que conocía su valor sin necesidad de la validación de un público de desconocidos. Gianna y yo nos habíamos acercado de maneras que ninguna de las dos previó. Lo que empezó como un café y una conversación floreció en una relación basada en el respeto mutuo y valores compartidos. Nos mudamos juntos a un modesto apartamento con vistas a un tranquilo patio, compartimos responsabilidades sin pensarlo 2 veces y disfrutamos de los rituales sencillos. Cocinar juntos, leer libros en el sofá, hacer excursiones de fin de semana con nuestra perra, Maple. Había días en que nos quedábamos en pijama hasta que el sol de la tarde se ponía, disfrutando de una comodidad tácita que solo llega cuando no necesitas actuar para obtener aprobación. Al acercarse el aniversario de la transmisión de Sierra, sentí una punzada de reflexión. Se cumplían 6 meses desde que borré mi estado civil y publiqué aquella fatídica actualización. Recordé el torbellino de mensajes, el dolor de la traición y la cascada de rupturas digitales que realicé en mi desesperación. Pero este año, la fecha tenía un significado diferente. Fue el día en que recuperé el control de mi vida y redescubrí mi autenticidad. Decidí hacer marketing discretamente, con un pequeño grupo de amigos cercanos en mi apartamento. Sin influencers ni cámaras, solo las personas que me habían apoyado mientras el resto del mundo estaba ocupado grabando. La noche de la reunión, Gianna encendió velas alrededor de nuestra sala, llenando el espacio con una luz suave y parpadeante. Malik llegó primero, con una botella de bourbon y una sonrisa que denotaba bromas privadas y una lealtad férrea. Al poco rato, aparecieron Rina y Harper. Rina con una disculpa sincera y Harper con un abrazo incómodo pero sincero. Alex se disculpó, pero dejó una nota manuscrita que decía, algunas historias nos enseñan quién merece un lugar en primera fila en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos a dejar atrás el asiento trasero. No fue casualidad que invitara a quienes me habían visto de verdad, no al número que me habían asignado. Durante la cena, la conversación fluyó sin artificios. Brindimos por los nuevos comienzos, por los límites trazados y respetados, y por la resiliencia que surge cuando te niegas a dejar que otros definan tu valor. Cuando me tocó hablar, levanté mi copa y miré a los rostros que más me importaban. Gracias a todos por estar aquí, dije con voz firme. Hace 6 meses, mi vida se transmitió a millones de personas de una forma que jamás pedí. Pero esos días me enseñaron algo invaluable, que mi valor no se mide en me gusta, reproducciones ni ratings. Se mide en compasión e integridad, en el amor que nos mostramos cuando nadie nos ve.
La sala se quedó en silencio por un momento, y luego estalló en cálidos aplausos que parecían más genuinos que cualquier gesto de aprobación virtual. Después de que la reunión se disolviera, Gianna y yo recogimos mientras los últimos platos tintineaban en el fregadero. Nos quedamos una al lado de la otra, apoyadas en la encimera, y ella me dio la mano. «Eres más que suficiente», dijo en voz baja, usando palabras que habían sido mi salvación. Apreté su mano, sintiendo la gratitud crecer en mi pecho. «Y tú también», respondí, sabiendo que habíamos encontrado algo real más allá del juego de las calificaciones. En los meses siguientes, la presencia de Sierra en mi vida se desvaneció aún más. Supe que se había inscrito en un taller de escritura creativa, quizá buscando recontextualizar su propia narrativa más allá de las redes sociales. La apoyé a mi manera, con la esperanza de que redescubriera la autenticidad que una vez había dejado de lado. Sin embargo, ya no sentía ira ni resentimiento. En cambio, sentía compasión por las partes rotas de ella que aún necesitaban sanar. Me había dado un regalo inesperado, la oportunidad de reconstruir mi vida a mi manera. A finales de año, me presenté ante otra audiencia, esta vez en un retiro corporativo organizado por líderes de los medios de comunicación y las finanzas. El tema fue los límites digitales y las relaciones personales, y al hablar, compartí mi historia con franqueza y humildad. Hablé de cómo un solo momento público puede definirte si lo permites, y de la importancia de proteger la intimidad de la vida privada. Describí el poder sanador de las conexiones reales y la valentía que se requiere para elegir el respeto por encima del espectáculo. Al observar los rostros, algunos familiares, muchos nuevos, me di cuenta de que mi camino había cerrado el círculo. No era solo una historia con moraleja, era una defensora del cambio. Esa noche, al regresar al apartamento que Gianna y yo llamábamos hogar, me detuve en la puerta y respiré hondo. El aire dentro estaba perfumado con sus velas de vainilla, los muebles estaban dispuestos no para ostentación, sino para comodidad. Maple se acercó corriendo, meneando la cola, y me arrodillé para rascarle detrás de las orejas. En ese momento, todo se sintió alineado, mi pasado, con todo su dolor y lecciones, mi presente, lleno de personas que me veían completa, y mi futuro, abierto e inexplorado, libre de la tiranía de las calificaciones públicas. Consideré la frase final que una vez imaginé para mi historia, puede que para ella fuera un 3, pero para la persona adecuada, soy más que suficiente, y esa es la única calificación que siempre importó. Esas palabras habían sido una declaración de autoestima, y ahora resonaban en mi mente como testimonio de mi trayectoria. Las susurré en voz alta en la tranquilidad de una sala, soy más que suficiente. La verdad de esas palabras se me metió en los huesos, anclándome en una paz que nunca antes había conocido. Al acostarme esa noche, Gianna se acurrucó a mi lado y me quedé dormida sin la amenaza de repeticiones virales ni el juicio público. En cambio, soñé con posibilidades. Una vida dedicada a la conexión genuina, a compartir momentos lejos del foco de las cámaras, a un amor que no se mide en números, sino en lealtad silenciosa y respeto inquebrantable. Y al amanecer, me desperté lista para aceptar lo que viniera después, segura de saber que algunas cosas, como el respeto por uno mismo, la autenticidad y el aprecio de la persona adecuada, son invaluables e irrevocables.